Luigi Henrich. Bueno, esto rápido y vamos con Pablo Iglesias. He estado tomando unos talleres de documental y algunos de mis compañeros han planteado la duda de si es válido o ético construir una toma o alterarla o intervenirla. No, no lo es. ¿Qué pasa si por no poder grabar en algún espacio entonces reconstruyes la situación o la dramatizas con actores? Lo haces perfectamente, pones abajo siempre un letrero que diga dramatización. ¿Cuál es tu opinión como periodista, pero sobre todo como persona que ha defendido que la realidad objetiva existe? Esto es muy simple. Yo conozco muchos fotógrafos de guerra. Alejandro, no me acuerdo su apellido, Javier Baulús, premio Pulitzer, Manu Bravo, premio Pulitzer. El fotógrafo de guerra no puede recrear la realidad, no debe recrear la realidad. Debe fotografiar la realidad y luego mucho de lo que fotografía ni siquiera lo puede mostrar, es una realidad demasiado cruda. Si tú haces un documental, la palabra documental te obliga a ser leal a los hechos. Cuando le dice a la gente, ahora sonríe, ahora mira para acá, a ver, ustedes júntense, tú tírate como si estuvieras herido, estás haciendo ficción, no documentales. Desafortunadamente la gran mayoría de los documentales son fake-documentales, son piezas de propaganda disfrazadas de documentales, y eso a mí me preocupa muchísimo, ¿no? Es la diferencia que hay entre ver a David Attenborough hablándote de las ardillas y las películas de ardillas antropomorfizadas que hacía Walt Disney en los años 60, 50, ¿no? Hay una diferencia enorme entre una idealización y un registro lo más leal posible. Sí, la objetividad perfecta no existe, ya sé, ahí vienen los filósofos. Hacer el mayor esfuerzo posible por reflejar de la manera más fiel posible la realidad que está a tu alcance y contársela a la gente, porque lo que tú tienes es la obligación de ser los ojos de esa gente en donde están ocurriendo las cosas y donde esa gente no puede estar. Si tú lo alteras, le estás contando tu historia a la gente, no la historia de aquello que estás documentando, ¿no? Es mi visión.